Que el Señor les bendiga, estimada iglesia. Estamos en el mensaje número 12 y el título para hoy es El precio de la libertad. Vamos a estar interpretando desde el versículo 1 hasta el versículo 15 del capítulo 5. Para ilustrar nuestro mensaje, yo quiero compartirles una historia que fue real, algo que ocurrió en tiempo real, en vida real. Y esta historia tiene que ver con los 3 prisioneros que se escaparon de la cárcel de Alcatraz. Fue el día 11 de junio de 1962 cuando los hermanos John y Clarence Anglin y su amigo Frank Morris fueron protagonistas de este escape. Ellos tenían todo planificado. Ellos fueron los cerebros y los ejecutores de una de las mayores fugas del penal más famoso de todo el mundo, Alcatraz, en la bahía de San Francisco. Este hecho ocurrió de noche, de madrugada, y al siguiente día, cuando estos hombres escaparon, los investigadores dijeron de que había sido imposible que ellos cruzaran o que llegaran a tierra firme, por varias razones, porque no tenían los equipos, porque las aguas eran muy frías y por otras razones. Entonces, el mundo quedó dividido porque unos decían que habían muerto, otros decían de que lo habían logrado, otros decían de que habían sido vistos en diferentes lugares, hasta llegar al punto en el que el FBI tuvo que cerrar el caso después de muchos años. Pero lo cierto es que estos 3 hombres pagaron un alto precio para poder escapar de la prisión. Y en el año 2013, el FBI recibió una carta de uno de ellos. Recibió una carta en la cual decía: mi nombre es John Anglin, escapé de Alcatraz el 11 de junio de 1962 con mi hermano Clarence y con nuestro amigo Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mal estado, tengo cáncer y sí, todos pudimos escapar esa noche, pero por poco. Eso fue lo que escribió uno de los prisioneros en una carta en el año 2013 enviada al FBI. Y según los investigadores, la carta era legítima y tenía su firma. Entonces, cuando ellos recibieron esta carta, reabrieron otra vez el caso para la búsqueda de estos criminales y el nombre de este caso fue el caso Frío. Pero el tiempo continuó y también en la carta se dieron cuenta que decía: si anuncian en la televisión que voy a ir a prisión por menos de 1 año y que si anuncian también que voy a tener atención médica en la cárcel, entonces les voy a escribir de nuevo y les voy a dar mi dirección y les voy a decir exactamente dónde estoy y no es ninguna broma. Esto fue lo otro que escribió este prisionero, diciéndole al FBI que estaba enfermo y que si lo mandaban a la cárcel por menos de 1 año y que si le daban atención médica, entonces él se entregaría. Pero nunca más se supo después de este caso y tampoco de esta carta. Lo que sí sabemos es de que los otros 2 murieron, uno en el 2008 y el otro en el 2011, y nunca más se supo de esta carta. Esta es la historia. 3 hombres que pagaron un alto precio por escaparse. Muchos habían intentado escapar de la cárcel de Alcatraz y los habían agarrado, los habían capturado. Algunos les habían disparado en el escape y los habían matado. Muchos habían intentado. Pero estos 3 lo lograron. Pagaron un alto precio, muchos años de planificación. ¿Para qué? Para alcanzar su libertad. Pero aquí hay un problema. Y este problema tiene que ver con el hecho de por qué estamos compartiendo esta historia. Porque el concepto de libertad del mundo es de que hay que pagar un gran precio para supuestamente ser libres, pero en realidad las personas no son libres. Porque estos prisioneros, si bien ellos escaparon, dejaron la cárcel, pero en sus corazones ellos no eran libres, seguían siendo prisioneros, seguían estando de alguna manera en esclavitud. Y este es el concepto de libertad que el mundo tiene. Hay personas en nuestra sociedad, en nuestro mundo, que pagan un alto precio para supuestamente seguir siendo libres, pero en realidad no son libres. Y esto era lo que les estaba ocurriendo a los Gálatas. Esto les ocurría a los Gálatas porque ellos pensaban
de que por haber sido libres ellos podían vivir su vida a su manera. Vayamos al versículo 1 del capítulo 5 y dice: estén firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, dice Pablo. Muchos sermones, en muchos seminarios, en muchas bases misioneras, en muchas iglesias se usa este versículo para enseñar, para predicar, para títulos de portadas, para títulos de seminarios, para títulos de escuelas. Pero en realidad nosotros lo vamos a simplificar y basado en su contexto, Pablo está diciendo de que Cristo los ha hecho libres de la ley, del legalismo y de la autojustificación. Y obviamente si ellos están en estas cosas, esto los lleva al pecado. El versículo 2 dice: he aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, entonces de nada les sirve estar en Cristo. Pablo dice: si ustedes vuelven a caer en el error de la circuncisión, entonces Cristo no tiene nada que hacer en sus vidas. Porque todo aquel que se circuncida vuelve, está obligado a retroceder, está obligado a volver atrás. Versículo 3. Y otra vez testifico, dice Pablo, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. Pablo repite e insiste que la circuncisión obliga. ¿Obliga a qué? Obliga a cargar el yugo, obliga a retroceder, obliga a ser un esclavo. El 4 dice: de Cristo se han desligado los que por la ley se justifican. De la gracia se han caído. Pablo pone a la gracia como un estándar que está bien alto y todo aquel que vuelve a la ley se cae de ese estándar. Todo aquel que vuelve a la esclavitud se cae de ese estándar que es la gracia. ¿Qué dice el versículo 5? Todo aquel que quiere y aspira, va a decir Pablo, a ser un hombre justo y un hombre santo, tiene que dejar la ley. Eso es lo que va a decir Pablo en el versículo 4. Leámoslo. En el 5. Pues nosotros por el Espíritu hemos guardado la fe, que es la esperanza de la justicia. Pablo dice: gracias le doy al Espíritu Santo, porque gracias a Él yo tengo fe. Gracias le doy al Espíritu Santo, porque gracias a Él yo tengo esperanza. ¿Y esperanza de qué? De ser un hombre justo, de ser un hombre piadoso, de ser un hombre que puede dejar su vida antigua, que puede dejar sus pecados. El versículo 6 nos va a decir: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión vale de nada, sino que la fe obra en el amor. Pablo aquí dice: le doy gracias a Cristo porque estando en Él ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni la ley, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo vale nada. Él dice: estando en Cristo solo vale una cosa y es la fe, porque es superior a todas estas cosas. La fe es superior a la ley, la fe es superior a la circuncisión, la fe es superior a todos estos requisitos que supuestamente nosotros antes, cuando vivíamos en la ley, cumplíamos. Y el versículo 7 nos va a decir: ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Eso es lo que el apóstol le está diciendo a su audiencia. Gálatas, ustedes corrían bien, ustedes venían haciendo un buen trabajo, ustedes venían caminando tan recto, venían caminando tan firme y estaban haciendo un trabajo espectacular. Pero ¿quién los estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién los estorbó y los fascinó? ¿Quién los engatusó para no seguir lo que corresponde? ¿Qué les pasó en el camino si venían súper bien? Pero la respuesta está en los siguientes versículos. Leamos el 8. Esta persuasión no procede de aquel que los llama, dice Pablo. Si ustedes se han apartado del camino, no ha sido por uno de nosotros, porque nosotros a ustedes les predicamos la verdad. Entonces, ustedes se han desviado solo por alguien que no camina en la verdad. Entonces, el que les ha hecho daño a ustedes, dice Pablo, ese no viene ni tiene nada que ver con nosotros.
En el versículo 9 Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo dice, eso que les pasó es lo que los desvió, es lo que los ha infectado, es lo que los ha corrompido. Pero lo que sea que haya sido, eso no viene de Dios. Eso no tiene nada que ver. Y Pablo dice, recuerden que Jesús les dijo que un poquito de levadura afectaba y leudaba toda la masa. Entonces dice Pablo, ¿quién fue esa levadura entre ustedes? ¿Quién fue esa levadura entre medio de ustedes? ¿Quién los infectó? ¿Quién los leudó? Pero Pablo se está refiriendo que esa levadura fueron los judaizantes, eran los fariseos, eran los falsos maestros. Y en el versículo 10 él dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no piensen de otra manera, porque el que los perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Pablo dice, el que sea que los está estorbando, ese va a ser castigado, ese va a recibir su merecido de parte del Señor, porque en realidad no está haciendo la guerra en contra de ustedes, sino que le está haciendo la guerra a Dios. Todo aquel que los aparte de la verdad va a pagar un precio. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún les predico la circuncisión, ¿por qué padezco entonces persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Es un poco complejo este versículo de interpretarlo, pero lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 11 es que si es verdad que él predicase la circuncisión como algunos de sus opositores afirmaban, él está diciendo, si yo predicara la circuncisión, entonces yo no estuviera sufriendo persecución. Porque la razón por la cual yo sufro persecución es porque yo predico en contra de la circuncisión. Y como a los judaizantes no les gusta que yo predique en contra de la circuncisión, por eso me andan persiguiendo. Y Pablo dice, y por eso a ellos les ofende tanto el mensaje de la cruz. Por eso ellos se sienten tan ofendidos por el mensaje de la cruz. Porque yo predico en contra de la ley y en contra de la circuncisión. Por eso Pablo dice, yo estoy sufriendo, pero si yo no predicara esto, yo estuviera súper tranquilo. Versículo 12. Ojalá mutilasen los que os perturban, dice Pablo. La palabra mutilar significa remover, sacar o cortar, específicamente una parte o un miembro del cuerpo. Tiene que ver con ser removido o ser cortado. Y esto es lo que Pablo está diciendo, que él desea que los perturban a los Gálatas con doctrinas ajenas al Evangelio puedan ser mutilados, es decir, puedan ser removidos, puedan ser cortados, puedan ser extirpados. Por eso él dice, ojalá que mutilen o que sean mutilados los que los perturban. Son serios deseos los deseos de este hombre para sus opositores. El versículo 13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse los unos a los otros por amor. Este es el versículo de nuestra aplicación y por eso lo vamos a saltar. Leamos el 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Pablo. Todo lo que les he compartido, dice este hombre, se resume en que deben amarse el uno con el otro. Cristo lo dijo, el mandamiento más importante es amar a Dios con todas las fuerzas y con toda la mente, y el segundo es igual a ese, amarse el uno con el otro. Y es uno de los elementos más difíciles en la cristiandad. Es una de las cosas más difíciles de hacer en el Evangelio, amarnos los unos con los otros. Y el versículo 15, Pablo dice, pero si ustedes están mordiendo y si se están comiendo el uno con el otro, por favor, solo tengan cuidado que no se vayan a consumir el uno con el otro. Pablo dice, ¿cómo se van a amar ustedes? ¿Cómo van a caer en este amor fraterno si lo que están haciendo es mordiéndose, si lo que están haciendo es peleándose el uno con el otro? Pero si se están mordiendo, si se están comiendo entre ustedes, judíos y gentiles,
¿Cómo es posible que ustedes van a lograr esto? ¿Cómo estas cosas pueden ser posibles con ustedes? ¿Cómo ustedes van a andar viviendo en libertad si ustedes están en contiendas? ¿Cómo ustedes van a vivir en esto si ustedes están complicados? Es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, entremos en aplicación, por favor, y vayamos al versículo 13, ya, que dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, pero por favor no usen la libertad como ocasión para pecar, sino úsenla para servirse los unos con los otros en amor. Hermanos, por favor recuerden nuestra historia que compartimos al inicio, ya, esa historia de los 3 prisioneros que escaparon de la cárcel de Alcatraz. 3 prisioneros que pagaron un alto precio, supuestamente para ser libres, pero lamentablemente ellos, estando afuera, seguían siendo prisioneros. Ellos en realidad no eran o no fueron hombres libres después de salir de esa prisión. Y repito, este es el concepto de libertad que el mundo tiene, lo que ocurrió con estos hombres. Hay personas que pagan un alto precio para supuestamente ser libres, pero lamentablemente si Cristo no está en sus vidas, no son libres. Y para los Gálatas, la libertad se había vuelto peligrosa. Para los Gálatas, la libertad se había vuelto muy complicada. Ellos decían, como ya somos libres, entonces soltémosle la puerta a los deseos y a los caprichos de la carne. Soltémosle la puerta a los deseos y a los frutos de la carne. Esta era, de alguna manera, la mentalidad que ellos tenían. Los Gálatas tenían el concepto de libertad según la cultura romana, porque la cultura romana, para ellos ser libre era ser libres de un sistema político, ser libres de un emperador, ser libres de un imperio, o de alguna manera también ser libre para un romano era básicamente vivir una vida completamente desenfrenada, alimentando cada deseo egoísta y carnal de nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto era lo que los Gálatas, con lo que los Gálatas estaban luchando. Y Pablo aquí en el versículo 13, él va a soltar una pregunta al aire, que básicamente él está diciendo, hermanos, dice él, ¿para qué nos libertó Cristo? ¿Cuál fue el propósito de que Cristo nos llamara a libertad? Está diciendo Pablo. Y quiero mencionar 4 puntos, 4 elementos que son los 4 elementos que Pablo los menciona desde el inicio hasta el final de la carta, que son motivos y razones por los cuales Cristo los había libertado. El número 1 es que Cristo nos libertó para no tener que condenarnos acerca de si estamos haciendo lo suficiente para agradar y complacer a Dios. Por favor, entienda lo que estoy diciendo, porque hay muchas personas y muchos creyentes hoy en día que viven de esta manera, viven luchando, haciendo cosas que tienen que ver con obras para agradar y complacer a Dios. Y la verdad es que no hay nada más que nosotros podamos hacer para complacer a Dios, para que Él nos ame más o nos ame menos. Es suficiente con guardar nuestra fe, es suficiente con vivir una vida alejada del pecado, con vivir una vida sabia, y de esta manera nosotros tenemos el favor de Dios, pero no como los fariseos que hacían para ganarse el favor de Dios. Y eso es vivir en condenación. Y Cristo nos ha librado de esa condenación de pensar y decir, ¿es suficiente? ¿Será que Dios quiere más de mí, pide más de mí? Bueno, en cierto sentido, por supuesto que sí, pero estamos hablando de obras. Número 2, Cristo nos liberó para que nosotros dejemos de seguir formalismos que vienen a ser inútiles delante de Dios. Porque en realidad, como hemos dicho, no hay nada que nosotros podamos hacer más o podamos hacer menos que Dios nos vaya a amar más o menos. El hecho de que yo sea más útil en el ministerio, el hecho de que yo haga más o tenga más responsabilidades en el ministerio no significa que tengo más favor de Dios. A lo mejor quizás voy a tener más favor de los hombres, pero no favor de Dios. Porque Dios
a todos sus hijos los trata por igual. Él no hace acepción de personas. Es importante que nosotros entendamos esto. Versículo 13 nos habla acerca de esto. Nuestro tercer punto es que Dios nos liberó para no vivir más en el legalismo. Ese legalismo que ofende a las personas. Porque este era el problema de los Gálatas. Ellos eran súper legalistas con el uno con el otro. Cuando nosotros somos súper legalistas con los horarios, con las comidas, con las amistades, legalistas con el dinero, legalistas con las críticas, pero Dios nos ha hecho libre de ese legalismo. ¿Para qué? Para que nosotros también no le tiremos este legalismo a las demás personas. Porque cuando nosotros vivimos en legalismo, vivimos en esclavitud, amada iglesia. Nuestro cuarto punto de por qué o para qué Cristo nos libertó es porque Cristo nos libertó de la autojustificación por nuestras propias obras. Y esto tiene que ver con el primer punto, porque yo no puedo autojustificarme, solo Cristo me justifica. Cristo fue el que me justificó gracias a lo que Él hizo en la cruz y gracias a esa expiación y a esa propiciación de morir por mí. Gracias a eso yo fui justificado, soy justificado delante de Dios. Pero el hecho de que yo me autojustifique por mis buenas obras, por todas las responsabilidades que tengo en el ministerio, no. Cristo me libertó de mi propia autojustificación. Y lamentablemente existen muchas iglesias hoy en día que están ahogadas en el tradicionalismo, están ahogadas en la religiosidad, que todavía viven en esto, que ellos mismos tienen que lograr la autojustificación para agradar al Señor más. Entonces, de estas cosas nos ha hecho libres el Señor. Pero para entrar a nuestro cierre, porque si bien estamos en aplicación, ya busquemos la salida de nuestro mensaje. ¿Cuál fue el precio de nuestra libertad? Si bien hemos visto de cuáles cosas o de cuáles leyes el Señor nos ha liberado, pero ¿cuál fue ese precio cuál es el precio de nuestra libertad? El precio que los prisioneros que escaparon de Alcatraz fue años de planificación, nadar por las aguas frías, de alguna manera excavar por muchos años y hacer los hoyos en las paredes. Un tremendo sacrificio, un tremendo trabajo. Ellos pagaron su precio y una vez que salieron de la cárcel, vivir una vida completamente a escondidas. Ese fue el precio de su supuesta libertad. Pero hay otra libertad de la cual nosotros también estamos hablando, y es la libertad de la propiciación, la libertad de la expiación. Ese fue el precio de nuestra libertad. Yo soy libre porque alguien fue expiado, alguien fue propiciado por mí, y fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros entendamos la doctrina de la propiciación. En el 10º día, en el 7º mes de cada año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para propiciar y expiar los pecados de ellos como sacerdotes y todos los pecados de una nación entera. Escuche bien, el acto de un solo sacerdote quitaba los pecados de millones de personas, porque una vez al año ellos entraban a pedir perdón por todo el pueblo, por toda la nación. Ese era el trabajo del sumo sacerdote. Él rociaba la sangre del animal sobre el propiciatorio para clamar el perdón de los israelitas. En otras palabras, para clamar la libertad de los israelitas, para clamar por el perdón de todo un país. ¡Qué maravilloso es esto! Aunque los otros no pidieran perdón, aunque los otros no hicieran nada por buscar la reconciliación con Dios, ellos lo hacían una vez al año. La sangre mostraba que la muerte de la víctima había dado satisfacción plena a la ley y a la justicia de Dios. Y así era como la ira de Dios era quitada. Impresionante cómo esa ofrenda derramada, esa ofrenda que derramaba sangre, quitaba la ira de Dios sobre el pecador y sobre todos los pecados de un pueblo, de una nación entera. Y lo importante de esto es que en Hebreos capítulo 9 nosotros vemos que Cristo fue ese sacerdote. Cristo fue ese sumo sacerdote que, si bien en el Antiguo Testamento
un sacerdote entraba una vez al año. Bueno, Cristo también lo hizo solo una vez para siempre. Y Él entró al lugar santísimo para que los pecados de toda una nación, para que los pecados de todo un pueblo, pero no solo de una nación y de un pueblo, sino los pecados de todo un mundo entero fuesen perdonados. Él entró a ese lugar para hacer de propiciación y de expiación. Entró al lugar santísimo y su propia sangre fue la que se roció sobre el propiciatorio. Y repito, no solo para que los pecados de los judíos como nación fueran perdonados, sino también para que los pecados de los gentiles fueran perdonados. Y no solo para ellos, sino del mundo entero. Y esto es lo importante, hermanos, que nosotros tenemos que entender que el precio de nuestra libertad fue un precio de sangre. Después de este sacrificio, todo otro tipo de sacrificio ritual o otro tipo de concepto para poder agradar a Dios es completamente inútil, porque este sacrificio es el único, el definitivo y el que fue suficiente para que todos los pecados de un pueblo o de un mundo entero fueran perdonados. Y este es el precio, este fue el precio de nuestra libertad. Este fue el precio, este es el precio de la libertad. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 13. Pero ustedes, hermanos, dice, a libertad fueron llamados. Se pagó el precio, Cristo fue de propiciación por ustedes para que ustedes puedan ser libres. Entonces no usen esa libertad para ocasión de pecar. No usen esa libertad para la carne. Y esa es la diferencia del concepto de libertad del mundo con el concepto de libertad de un creyente. Los hermanos y su amigo escaparon de la cárcel de Alcatraz, pagaron un precio, pero no pudieron ser libres. Ellos se fueron a la tumba, murieron siendo prisioneros, nunca pudieron ser libres. Pero nosotros sí, y no tuvimos que escaparnos de una cárcel, no tuvimos que planificar años nuestra libertad, no tuvimos que cruzar kilómetros de aguas frías para alcanzar nuestra libertad. Solo hemos tenido que creer, solo hemos tenido que decir, sí Señor, yo quiero seguirte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero aceptarte como el Salvador de mi vida. Eso es lo único que nosotros hemos tenido que hacer. Y por eso Pablo les dice a los Gálatas, ustedes ahora son libres. Ustedes ahora son libres. Usen su libertad con responsabilidad, porque esa libertad ha costado un precio muy, pero muy alto. Así que, hermanos, este es el mensaje para nosotros. El precio de nuestra libertad fue un precio muy alto. Vivamos en esa libertad, vivámosla con responsabilidad, con mucha sabiduría, con mucho temor de Dios, porque nosotros hemos sido llamados a libertad, pero no usemos esta libertad para la carne, para el pecado. Vivamos en ella con mucho temor de Dios, porque el pecado tiene un precio. Y nosotros también hemos sido comprados por un precio, que el precio de nuestra libertad se llama Cristo. Señor, gracias por este mensaje. Gracias por este sermón. Pedimos que tu Espíritu Santo ministre y forme nuestras vidas, que tu Espíritu Santo haga la obra, haga el obrar, provoque un mover, un avivamiento en nuestras vidas. Te damos gloria, te damos honor, Señor, y continúa siendo el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros hogares, el Señor de nuestra iglesia. Bendice a Iglesia Bíblica Cristiana aquí en Pichilemu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en nuestro próximo mensaje de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.